El ejército ruso está rompiendo récords de nuevo, y son exactamente el tipo de récords que Rusia no quiere estar rompiendo. De nuevo, algo ha salido terriblemente mal en la cacareada ofensiva de primavera de Putin contra Ucrania, ya que el número de muertos ha alcanzado niveles que nunca antes habíamos visto. Putin ha logrado lo verdaderamente increíble. Sí, Putin está ganando, pero en realidad está perdiendo. No queremos sonar como disco rayado hablando de los récords que se están rompiendo, pero todo esto se está volviendo ridículo para Rusia en este momento. Empecemos con las bajas. Durante los primeros 4 meses de 2026, Rusia logró perder 130.000 de sus soldados, que fueron muertos o heridos, según estadísticas del Ministerio de Defensa de Rusia, reporta United 24 Media. Eso ya es un récord por sí solo. Que Rusia admita que sus tácticas de picadora de carne están causando bajas a tal escala es una locura. Aún más sorprendente es que esta información venga de Rusia, no de Ucrania, lo que sugiere manipulación de cifras. Los números reales podrían ser mayores. En los 2 meses de primavera de este año, Rusia ha batido récords funestos, perdiendo más de 70.000 soldados en marzo y abril. En marzo, Rusia perdió a 35.351 de sus tropas entre muertos y heridos, y abril continuó con 35.203 decentes. Si sumas el día extra de marzo a abril, Ucrania probablemente habría roto el récord del mes anterior. Y si este ritmo continúa, Rusia va camino a perder más de 100.000 de sus soldados solo durante los primeros 3 meses de la primavera. ¿Podría empeorar aún más para Putin? Sí, y estás a punto de descubrir cómo. Enfoquémonos en las bajas. En la guerra, una baja es cualquier soldado que una nación pierde, así que incluye a los soldados que son asesinados, a los que resultan heridos hasta el punto de ser retirados del campo de batalla y a los soldados que se han rendido o que han desaparecido. Normalmente, las cifras de bajas están fuertemente influenciadas por las heridas más que por las muertes. Por ejemplo, el Centro Belfer dice que una combinación de avances médicos modernos y tácticas de combate más inteligentes normalmente significa que Estados Unidos tiene una proporción de heridos por cada muerto en la guerra que va de 10 heridos por 1 muerto hasta 17 heridos por 1 muerto. Pero en cuanto a Rusia, digamos que ha batido otro récord al cambiar por completo lo que sabemos sobre la proporción de heridos por cada muerto en la actualidad. En un artículo del 11 de marzo, el Kiev Independent informó que la inteligencia ucraniana reveló que Rusia estimaba 1.315.000 bajas en ese momento. Eso está más o menos en línea con el número de soldados que Ucrania reportaba como bajas en ese mismo periodo, pero lo que realmente llama la atención en estas cifras lo revela el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Se ha registrado un cambio en la proporción de muertos a heridos entre las fuerzas rusas. De todas las bajas, el 62% son muertos y el 38% heridos, reveló Zelensky. Así que aclaremos esto. Estados Unidos registra una proporción de heridos a muertos de 10 heridos por cada 1 muerto en el peor de los casos. Putin ha dicho, sujétame el vodka, y ha creado una picadora de carne donde Rusia está casi en el punto de tener 1 herido por cada 2 muertos. Este tipo de cambio preocupa en Rusia, pues indica que el ejército de Putin pierde más soldados que los que resultan heridos y pueden recuperarse. Eso va a crear huecos en el ejército ruso por sí solo. Y hay otro gran problema y un récord que se está rompiendo que está detrás de este problema ya enorme. Pero antes de llegar a ese récord, tenemos otro. Las ganancias territoriales de Rusia en Donetsk están costando más que nunca antes. Donetsk necesita caer para que Rusia pueda reclamar el Donbass, que ha sido durante mucho tiempo la región que Putin exige que Ucrania ceda a Rusia para que se alcance un acuerdo de paz. El portavoz favorito de Putin, Dmitry Peskov, dijo el 13 de mayo que Ucrania debe retirar sus fuerzas del Donbass para abrir un corredor hacia las conversaciones de paz. Pero lo que Dmitry Peskov realmente quiso decir fue, por favor, váyanse y dejen de matar a un número récord de nuestros soldados. Según United 24 Media, Rusia sacrifica más soldados por menos territorio que nunca antes. El ejército ruso avanzó solo 53 kilómetros cuadrados en Donetsk durante abril. Ese avance tuvo un costo de 25.000 soldados rusos, lo que le da a Rusia una proporción de 470 soldados perdidos por cada kilómetro cuadrado de Donetsk que está ganando. Esa es una cifra horrenda. Tenemos 2 cálculos que muestran la gravedad. ¿Cómo se compara esto con los avances de Rusia el año pasado? Según el Moscow Times, Rusia logró sus mayores avances en un solo año durante la guerra hasta ahora, apoderándose de un total de 5.600 kilómetros cuadrados de territorio de Ucrania. No es tan impresionante como parece decir que son los mayores avances en un año, pero aún así solo equivale al 0.
0.94% del territorio de Ucrania. Si tomamos la cifra como válida y el informe de National Interest, que indica que Rusia perdió unos 415,000 soldados por muerte, herida o captura en 2025, obtenemos una proporción interesante de soldados perdidos por territorio ganado. En 2025, Rusia robó territorio a una tasa de 74.1 bajas por kilómetro cuadrado. Estas cifras no solo se refieren a Donetsk. Aún así, Rusia pierde más de 6 veces más soldados por kilómetro cuadrado en Donetsk que al tomar igual territorio en 2025. Ese es un récord para Putin, y las cifras se empeoran al ver lo que falta por capturar en Donetsk para Rusia. En un informe del 8 de abril, cuando Rusia solo estaba perdiendo 316 soldados por cada kilómetro cuadrado de Donetsk que tomaba, United 24 Media dijo que hay entre 6,000 y 7,000 millas cuadradas de Donetsk que todavía están en manos de Ucrania. Aplicaremos nuestras cifras más recientes de bajas por kilómetro cuadrado a esos datos. En el extremo más bajo, Rusia perdería 2.82 millones de sus soldados para tomar el resto de Donetsk, pero en el extremo más alto, la cifra sube a 3.29 millones. De cualquier forma, Putin rompería otro récord, pues tendría que sacrificar de 2 a casi 3 veces más soldados de los que Rusia ha perdido hasta ahora solo para tomar el resto de Donetsk. Algo va muy mal para Rusia, y se pone aún peor para Putin cuando empezamos a ver el reclutamiento ruso. La invasión de Putin ha durado más de 4 años porque Rusia siempre reemplaza a los soldados que pierde en Ucrania. Pero eso ha cambiado, pues por primera vez desde la invasión de Putin, Rusia ya no logra mantener el reclutamiento voluntario necesario para seguir mandando tropas al matadero. Varias fuentes, incluido el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, han dicho lo mismo. Otro de los portavoces de Putin dijo en marzo que Rusia estaba reclutando a 27,000 personas para su ejército cada mes. Este fue el mismo marzo en el que Ucrania registró más de 35,000 bajas rusas, así que la escasez es obvia. En su columna Russianomics, el analista militar Yanis Kluger afirmó que Rusia tenía un déficit de 20% en reclutamiento comparado con lo logrado en 2025, ya que las cifras han bajado de entre 1,000 y 1,200 incautos reclutados diariamente a entre 800 y 1,000. Y el propio Zelensky agrega que Rusia logró reclutar alrededor de 80,000 soldados durante los primeros 3 meses de 2026, lo que son aproximadamente 9,000 menos que las bajas que experimentó en el mismo periodo. Las cifras coinciden aproximadamente. Y según United 24 Media, todo esto significa que Rusia ahora está en una posición en la que enfrenta un déficit de reclutamiento mensual aproximado que oscila entre el 10 y el 15%. Parece que no hay nada que Rusia pueda hacer para revertir esta tendencia tampoco. En las regiones rusas donde Putin recluta, se rompen más récords mientras las primas de enganche se están disparando. Spiegel International informa que en algunas regiones de San Petersburgo, esos bonos por única vez han llegado a alcanzar hasta $58,500. La Cámara de Comercio belga-luxemburguesa en Rusia dice que el salario promedio en Rusia es de aproximadamente $1,290, lo que significa que Rusia está ofreciendo bonos por firmar que son más de 3.7 veces la cantidad que el ruso promedio gana en un año. Aún así, no está funcionando. El reclutamiento aumenta porque hay más bajas y debido a la proporción de heridos y muertos, Rusia no puede enviar de nuevo a soldados heridos para suplir la falta de personal. Demasiados de ellos están muertos en los campos y ciudades de Ucrania. Y Ucrania busca agravar más la situación para Rusia. Ya mencionamos la meta del ministro de Defensa ucraniano, Mikhailo Fedorov, de 50,000 bajas rusas al mes. Ucrania aún no alcanza esa cifra, le faltan unas 15,000 bajas mensuales. La ofensiva de primavera ya inició, y con el clima mejorando en Ucrania, es probable que los ataques rusos aumenten en tamaño y escala. Ese es el tipo de récord que Putin querría ver. Si algo nos ha mostrado Ucrania en los primeros meses de 2026, es que sus defensas pueden causar bajas a una escala nunca vista. Más asaltos rusos solo romperán más récords que Putin no desea. Si Ucrania logra el objetivo de 50,000 de Fyodorov, esto bastará para hacer insostenible la campaña de desgaste de Putin, forzando al presidente ruso a tomar medidas drásticas como la movilización. Los récords siguen cayendo para Putin. Empiezo a sentir que necesitamos llamar a Guinness para que hagan un libro especial de récords solo sobre los fracasos catastróficos de Rusia en Ucrania. El 2026 ha sido un desastre para Rusia hasta ahora. La primavera en especial. En breve revelaremos qué tan mal le está yendo a Rusia esta primavera y 2 razones clave por las que los planes de Putin para 2026 colapsaron caóticamente.
Pero antes de hacerlo, queremos recordarte que estás viendo el show militar. Hay mucho más de dónde vino esto, así que suscríbete si el canal te está resultando útil. ¿Qué significa para Putin esta miserable primavera rusa? Estos récords batidos bastan para avergonzarlo mundialmente. Pero lo que está supervisando en este momento es el peor periodo que Rusia ha experimentado en Ucrania desde 2023, y eso es aún peor, considerando que viene después de un 2025, en el que Rusia parecía estar ganando poco a poco la delantera. Vale la pena recordar que 2023 también fue el año en que Ucrania lanzó su contraofensiva contra Rusia. Aunque esa contraofensiva fue finalmente un fracaso en cuanto a lograr los objetivos operativos que Ucrania se propuso, aún así logró permitir que Ucrania ganara territorio en términos netos, al menos durante 1 o 2 meses. De no haber existido esa contraofensiva, los primeros meses de 2026 serían los peores que Rusia habría vivido en toda su invasión. Hablemos del territorio. Ucrania ha complicado más la situación para Rusia con un contraataque en el sur que busca arruinar los planes de Putin para Donetsk. Ese contraataque eliminó la zona de amortiguamiento que Rusia quería para proteger a las fuerzas de Putin. Íbamos a decir arrasando, pero parece que tartamudeando es más preciso. Las tambaleantes fuerzas rusas en Donetsk, que debían estar protegidas por la zona de amortiguamiento, ya no cuentan con esa defensa. Ucrania ahora puede enviar tropas al norte, y Rusia debe desviar recursos y soldados para enfrentar un avance que Putin nunca vio venir. Ese avance le ha dado a Ucrania más de 400 kilómetros cuadrados para el 10 de marzo, según informa United 24 Media. Y si avanzamos abril a abril, el avance continuó, mientras Rusia perdía impulso. Eso hizo que Ucrania lograra su primera ganancia territorial neta sobre Rusia desde la contraofensiva de 2023 o agosto de 2024, si estamos contando la contrainvasión de agosto de 2024 en Kursk. De cualquier manera, es otro récord roto en 2026 que Vladimir Putin no quería ver, ya que Ucrania terminó con una ventaja de 111 kilómetros cuadrados al final del mes. Todavía estamos esperando para ver si Ucrania puede consolidar esta notable remontada en mayo. Si Rusia mantiene su ritmo glacial de 53 kilómetros cuadrados tomados por mes en Donetsk, apostamos por Ucrania. Y solo para darle una patada a Putin mientras está caído, en su evaluación del 10 de mayo sobre el progreso de Rusia en el campo de batalla, el Instituto para el Estudio de la Guerra dijo que Rusia no ha logrado ningún tipo de avance operacional significativo en el último año. Incluso la captura de Krovsk, antes vista como un golpe mortal para Ucrania, ya no es relevante, pues Rusia tardó tanto que Ucrania ajustó su logística y volvió el cinturón de fortalezas de Donetsk en una trampa mortal. Putin debería preguntarse por qué ocurre esto. Aunque no lo haga, las respuestas están frente a él. Todo gira en torno a drones a gran escala. Los drones FPV son la mayor amenaza mortal para los soldados rusos. United 24 Media afirma que ahora son responsables de cerca del 90% de las bajas rusas en el frente, y que Ucrania ha saturado totalmente las zonas letales frente y detrás de las líneas con estos drones. Ucrania planeó todo eso con mucha anticipación. A principios de 2026, Euromaidan Press informó que Ucrania planeaba construir alrededor de 7 millones de drones a lo largo del año. ¿Viste eso? Otro récord, esta vez positivo. Además es un récord de Ucrania, lo que hará que Putin se avergüence aún más. Sin embargo, por muy importantes que se hayan vuelto los drones FPV de Ucrania para todo lo que están logrando en cuanto a bajas rusas, las verdaderas estrellas no reconocidas pero cada vez más importantes del espectáculo son los drones de alcance medio que Ucrania ha desarrollado. Estos drones dan a Ucrania una capacidad que antes solo tenía en menor cantidad durante la guerra con Rusia. Capacidad de atacar la retaguardia rusa cercana al frente casi a voluntad. Ese concepto no es nada nuevo para Ucrania, aunque sus ataques en los territorios ocupados antes dependían mucho de sistemas fabricados en Occidente, como el sistema HIMARS, de lanzamiento múltiple de cohetes, así como ataques aéreos de aviones de combate que lanzaban bombas y misiles guiados a objetivos detrás de las líneas del frente. La llegada de nuevos drones de alcance medio ha cambiado mucho para Ucrania, pues permiten destruir nodos logísticos rusos, puestos de mando y más infraestructura que apoya a las fuerzas de Putin en el frente. La ecuación es simple. Rusia sin su retaguardia representa un récord de bajas en el frente. La gran diferencia que hacen los drones de alcance medio de Ucrania es que permiten a Ucrania atacar a bajo costo a Rusia a distancias de entre 20 y 200 kilómetros más allá de las líneas del frente. Los drones FPV tienen poco alcance y los de largo alcance, más caros, son mejores para atacar objetivos en Rusia. Zelensky reconoce que estos ataques de alcance medio son cruciales. Ya los ha calificado como una prioridad máxima para Ucrania, y esto ha llevado a romper otro récord. En abril,
Ucrania duplicó estos ataques respecto a marzo y los cuadruplicó respecto a febrero, reveló Zelensky el 5 de mayo. Hay una clara intensificación de una nueva campaña, así que en mayo probablemente se rompan más récords de ataques de alcance medio. Lo que vemos en todo esto es una verdadera yuxtaposición de éxitos que rompen récords. Los récords de Ucrania son todos positivos. Récord de bajas rusas, avances territoriales y más ataques de alcance medio muestran una máquina de guerra con impulso. Pero los récords de Rusia, no hay ni uno solo de ellos que sea bueno para Putin. Rusia pierde soldados a niveles récord, recluta históricamente poco y su ofensiva de primavera no logra resultados. Putin es experto en perder. Ha hecho eso desde el inicio de su guerra, pero ahora las cifras muestran que el ejército ruso está en grave declive. Esto es muy humillante para un líder ruso que se ve como gran estratega militar. Solo hemos mencionado algunos de los vergonzosos reveses que Rusia ha sufrido en meses recientes. Aún hay mucho por aprender, y ya es difícil ignorar lo mal que le va a Rusia. Sin embargo, deberías verlo de todos modos, y puedes hacerlo en nuestro video donde analizamos las humillaciones de Putin en 2026 siendo mina de. Y, si te gustó este video, asegúrate de suscribirte a The Military Show para que puedas ver más de nuestra cobertura sobre cómo Rusia se tambalea en 2026. Y como siempre, gracias por vernos.